Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Me da gusto que estamos aquí y hemos vuelto. Yo sé y entendemos, ¿verdad?, que hay personas y hermanos que trabajan, pero gracias a Dios por todos los que podemos estar aquí. Y antes de iniciar, hermanos, pues lo prometido es deuda, ¿verdad? Mi hermano Saúl va a estar pasando por ahí a repartir. Estos son unos folletos, hermanos, que son parte del material del libro que hemos utilizado como base en esta conferencia. No es el libro, es un folleto basado en ese que tiene contenido, tienen oraciones, incluso para las esposas de los varones, ¿verdad?, que puedan orar por sus esposos para libertad o para protección, ¿verdad? Entonces, es muy bueno, es un folleto pequeño. Ya al final vamos a estar viendo lo de los libros, los que traemos una cantidad, trae mi hermano una cantidad de libros, que eso sí se va, ahora es el libro completo, pero eso ya le decimos ya al finalizar. Pero estos, hermanos, pienso yo que vamos a poder entregar a cada quien. Entonces mi hermano va a estar pasando a repartirlos. Es un folletito pequeño, sencillo, pero pienso yo que va a ser también de bendición. Si obviamente usted se interesa en el libro y por alguna razón no se lo gana en el transcurso del día, pues búsquelo, hermano, lo puede encontrar. Ustedes conocen las librerías locales, ¿verdad? Está de más decirlo. ¿Cuál, hermano? Bueno, entonces, puede buscarlo. Ahorita también yo voy a compartir también al final unos recursos que también son muy buenos, hermanos, para que sigamos edificando nuestra vida. Toda la protección que podamos dar a nuestra vida y a nuestro hogar nunca va a estar de más, nunca. Y obviamente pues son recursos buenos, de un contenido sano, ¿verdad?, bíblico. Así es que pues espero que sea de bendición para todos nosotros. Mientras mi hermano termina de repartirlo, hermano, le invito a que volvamos a Proverbios capítulo 7, versículo 23. Es una cita que leímos ayer, pero vamos a enfatizar también en esta mañana. Y nuestra sesión 5 es también un poquito relacionado con los efectos, pero ya también consecuencias de la pornografía. En nuestra sesión número 5 vamos a ahondar en esto, tanto en la persona que la consume como en el cónyuge, ¿sí? Vamos a ver estas consecuencias y cómo es que la persona llega, o un cristiano ha llegado a ese punto. ¿Sí? Vamos entonces a buscar ahí Proverbios capítulo 7, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Dice: hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red sin saber que en ello le va la vida. Esa es una descripción poética, pero muy gráfica, de la consecuencia del pecado en sí, del ceder a la tentación. Y no es otra cosa más que la muerte. Ahora en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la mayoría no sabemos de memoria, ¿qué dice? Romanos 6, 23. ¿Cómo? Sin miedo, hermano, dígalo. La paga, ¿verdad? La consecuencia del pecado, el salario, como usted guste decirlo, del pecado, es la muerte. O sea, aquí vamos a explicar cómo sucede todo esto, hermanos, pero si lo pudiéramos resumir en una palabra, y la Biblia lo hace, la consecuencia del pecado siempre será la muerte. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia nos enseña la consecuencia del pecado. Claro que no nos deja ahí, la palabra de Dios nos muestra la esperanza que tenemos en Jesucristo y el amor y la gracia de Dios que nos hace libres de las consecuencias del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En la persona de Cristo Jesús. ¿Sí? Pero es importante tener en cuenta, hermano, a veces los pecados que son un poco más íntimos, o pecados que se pueden, entre comillas, por un tiempo ocultar, a veces pensamos que son inofensivos,
¿sí? ¿Por qué? Porque los podemos ocultar, pero no, hermano. Todo el pecado lleva a la muerte. Y lo que ya ha descrito nuestro hermano ahorita al principio, creo que es bien duro, hermano. Es duro escucharlo, es más duro decirlo, se lo aseguro, pero es necesario. Es necesario que entendamos que esto no es un juego. Y el hecho de que pueda de cierta forma practicarse en secreto no minimiza la gravedad de las consecuencias. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando se oculta, pues crece más rápido. A veces los pecados que son abiertos, pues por la vergüenza o por que otras personas le juzgan, etcétera, a veces la persona, bueno, ya voy a dejar esto, o no crece, no aumenta. Pero estos pecados que son ocultos, como nadie los ve supuestamente, sigue. Y se sigue creciendo, se sigue alimentando aquello. Entonces es muy peligroso. Bueno, hermanos, consecuencias de la pornografía, algunas de ellas las ha mencionado ya nuestro hermano, pero quiero ahondar en estos aspectos. El primero y el más importante, te aleja de tu comunión con Dios. Dice en Isaías 59, versículo 2, que es precisamente sus iniquidades, dice, lo que nos han dividido, lo que ha puesto una división entre ustedes y Dios. Dice, Dios está diciendo, mire, se lo voy a leer, hermano, porque Dios está diciendo, no es mi culpa, yo no he dejado de escuchar, yo no he dejado de estar atento. Dice, pero el pecado y la iniquidad de ustedes es lo que ha causado una división. Mire, lo voy a leer, Isaías 59, versículo 2. Dice la palabra de Dios: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. O sea, diciendo, yo estoy ahí, yo escucho, yo estoy obrando todavía, pero dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. El pecado siempre va a dividirnos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios es santo. Y no podemos ignorar ese aspecto de Dios. Él es santo y Él no tolera el pecado. Él ha abierto un camino para podernos acercar a Él a través de Jesucristo, donde encontramos perdón, salvación. Pero eso no significa que Dios ha dejado de ser santo o su estándar ha bajado. No, Él es santo, absolutamente santo. Y el pecado no puede estar en la presencia de Él. En el caso de aquel que ya ha sido transformado por el poder del Evangelio, que ya es hijo, ya hay una relación de padre e hijo con Dios, obviamente, hermanos, es distinto. En esa relación, esa posición de hijo de Dios no se va a cortar, no se va a terminar, porque eso es algo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Pero la comunión, por supuesto que se ve afectada. Si un padre y su hijo, por ejemplo, un hijo ofende a su padre, ¿deja de ser su hijo? No. ¿Pero le va a hablar? El padre, hasta que no se arrepienta y pida perdón, se va a restablecer la comunión. Con nuestro Padre Celestial es igual, hermano. No vamos a dejar de ser sus hijos. Él no nos va a abandonar. Pero nuestra comunión con Él sí se va a ver interrumpida hasta que nosotros confesemos nuestro pecado delante del Señor. Dice David en el Salmo 32, del 3 al 5, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Volvióse mi verdor, mi vitalidad en sequedad, en un desierto. Pero te confesé mi pecado, te declaré mi maldad y tú me perdonaste. Entonces se interrumpe la comunión con Dios, hermano. Adán y Eva, cuando pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Esconderse. Y eso es lo que hace el ser humano, tristemente, porque la Biblia nos dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero como sé que van a pecar, porque es parte de nuestra naturaleza, pero si han pecado, no se alejen,
Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero lamentablemente muchas veces, lejos de acercarnos más a Dios, nos alejamos por la culpa, por el pecado, por la vergüenza. Entonces hay consecuencias espirituales, por supuesto que las hay. Crea expectativas irreales. El consumidor de pornografía comienza a crear en su mente un mundo irreal y de fantasía que no existe. Y el problema es que viene a afectar, en el caso del que ya está casado, viene a afectar su matrimonio. Y en el soltero también, porque un día se va a casar y va con expectativas erróneas, cosas que son fantasiosas, que no existen. Y hago énfasis en eso, hermano, para todos nosotros entendamos, eso es irreal, es falso. Ni siquiera los que actúan para producir ese material es algo real, es actuado, es falso. Necesitamos entenderlo, porque eso nos lleva o puede llevar a la persona que consume la pornografía a crear un mundo irreal y de fantasía, y a tener esa expectativa cuando ya tiene un matrimonio, cuando está con su cónyuge, a tener esa fantasía y esas cosas irreales que no existen. Distorsiona tu concepto de la sexualidad o del sexo. Decíamos también ayer, el diseño de Dios para las relaciones sexuales es perfecto e involucra no solo el cuerpo, sino el entendimiento y el espíritu. Pero la pornografía le lleva a pensar a la persona solamente en el cuerpo, solamente como un objeto para satisfacer deseos egoístas, como un animal. ¿Sí? Pero no somos así, hermano. Somos seres creados a la imagen de Dios. ¿Sí? Tenemos razonamiento. Y podemos, o Dios ha diseñado las relaciones matrimoniales y la intimidad para experimentar una intimidad, para experimentar una unión que va más allá de lo físico, que va en lo espiritual, en las emociones, en el intelecto. Es una unión hermosa en los límites, en el diseño divino. Pero la pornografía distorsiona ese concepto. Nos hace pensar o hace pensar a la persona que es solamente una cuestión del cuerpo. Y por lo tanto eso es lo único que se busca. Y una persona que pudiera estar consumiendo pornografía, hermano, y que a lo mejor lo tiene muy bien guardado o oculto, esto va a terminar, aunque los demás no lo sepan, aunque su cónyuge no lo sepa, va a afectar su intimidad, va a afectar su relación con su esposa. ¿Por qué? Porque termina buscando solamente su satisfacción física y no se interesa por el bienestar de su esposa. No le interesa sus sentimientos, sus emociones, solamente desea satisfacer lo que ya se despertó, esa fantasía, ese mundo irreal que ya se ha creado en su mente a través de la pornografía. La libertad es reemplazada por la adicción. La adicción, hermano, altera el estilo de vida de la persona, llevándole a ignorar responsabilidades y abandonar actividades saludables porque absorbe tiempo, energía y atención. Ya no hay libertad, constantemente está pensando y cada vez es más, cada vez busca más. Y en el momento en el que puede hacer actividades que son buenas y saludables, prefiere buscar satisfacer la lujuria que ha creado la pornografía. Pero no solamente actividades que son saludables, incluso responsabilidades se dejan de llevar a cabo, se dejan de cumplir por esa búsqueda de más y de más y de más. Ya no hay libertad, sino se comienza a crear esa adicción. Llega la culpa también. La culpa y vergüenza por el consumo de la pornografía te impide funcionar en tu hogar, trabajo e iglesia de la manera que Dios ha diseñado para tu vida. Porque
en la mente la persona sabe lo que está haciendo. Y hay una culpa. Y comienza a pensar, pues ¿cómo yo voy a... hermano, tiene que enseñarle a sus hijos, a su esposa, pues ¿cómo? Pues yo, eso lo piensa. Dice, no, ¿para qué? En la iglesia, hermano, ayúdenos. Y aquí viene la culpa y, no, yo no participo, yo no, ¿verdad? Está oculto ahí, supuestamente, porque obviamente Dios lo sabe, pero aquella persona prefiere aislarse, prefiere no participar por la culpa. Otra consecuencia, pone en peligro tus relaciones. Obviamente la primera relación humana en peligro es con el cónyuge. Si ya está casado, pues la primera relación que corre peligro es precisamente la matrimonial, porque eso va a traer consecuencias de muchas maneras, porque el cónyuge se sentirá defraudada y experimentará consecuencias de la adicción. O sea, déjeme aclarar esto, no solamente le trae consecuencias a la persona que consume, sino al cónyuge también. El cónyuge también sufre las consecuencias de la adicción de la otra persona. Y eso pone en riesgo la relación, pero no solamente la del cónyuge, también relaciones familiares, compañeros de trabajo, conocidos, muchas cosas se ponen en riesgo y en peligro por causa de la pornografía y de la adicción a la pornografía. Te mantiene en un ciclo autodestructor. La adicción te va llevando poco a poco a perder todo lo que tienes y a la autodestrucción. ¿Qué significa esto? Ahorita decíamos, empiezas a dejar o empieza la persona a dejar sus responsabilidades, sus actividades saludables, porque esta adicción empieza a consumir su tiempo, su atención, su energía. Pierde ganas y deseos de hacer cosas que hacía antes, porque aquello te roba esa vitalidad, roba esa energía, roba esos deseos, ilusiones de hacer cosas. La mente está constantemente pensando y pensando y pensando en esto, pero ese es un ciclo que va creciendo y va autodestruyéndose la persona. Poco a poco abandona cosas, abandona, como ahorita mencionaba nuestro hermano pastor, en estas personas que han llegado a estos niveles de violencia, de cosas horribles. No solamente está detrás la pornografía como algo que inició y les llevó a llegar a estos extremos, pero si se analiza todo ese caminar, todo ese tiempo desde que iniciaron hasta que llegaron a estos extremos, le aseguro que se puede ver cómo fueron perdiendo cosas, ¿sí? Cómo fueron perdiendo amistades, cómo fueron perdiendo a lo mejor el trabajo, hasta que se aíslan. ¿Sí? Van perdiendo todo, se va destruyendo todo su mundo, todo lo que está a su alrededor, porque se van saliendo de la realidad de su entorno y metiéndose a ese mundo fantasioso, a ese mundo de adicción. Y todo a su alrededor se va destruyendo. Y cuando ya cometieron eso y que vemos cómo los investigan y ven su vida, eso es el patrón, ¿sí? De que obviamente comenzaron con la pornografía, se convirtió en una adicción y se fue destruyendo todo a su alrededor, todo, hasta que a veces llegaron a ser personas aisladas, donde solamente están pensando en eso, planeando cosas y ejecutando este tipo de cosas. De modo, hermanos, que destruye. No se puede mantener por siempre en secreto. Tarde que temprano eso va a salir. Lo supera a la persona. De modo que destruye. Lujuria y ojos errantes. La pornografía, hermano, no solo afecta en el momento en que se consume, sino que durante todas las actividades, ya que las imágenes no se borran y la mente termina mezclando la fantasía de la pornografía con la realidad.
¿Esto qué significa, hermano? No solamente cuando la persona consume pornografía, sino que ya después, cuando regresa a sus actividades normales, cuando empieza a hacer todo lo que hace, esas imágenes no se olvidan, no se quedan atrás, están ahí, pero se empiezan a mezclar con la realidad. Dice una autora, dice, la pornografía es como una especie de lentes que la mayoría de las veces lleva a la persona a ver a las mujeres, en este caso un hombre, a través de los lentes de la lujuria. O sea, es como si dice esta palabra, como si te pusieran unos lentes de lujuria. De modo que ahora todo lo que ves, lo ves a través de todo lo que ya has visto, de todo lo que ya ha consumido. ¿Sí? Ve a personas y comienza a imaginar y a recordar lo que percibió ya, pero ahora con las personas reales. Imagínese, hermano, yo me detenía a meditar en esto. ¿Cómo un cristiano que desea servir a Dios puede hacerlo cuando todo esto le invade? Si esa persona quiere, por ejemplo, compartir el evangelio y ayudar a otros, pero de pronto en esas conversaciones, en ese interactuar con las personas en necesidad, aquello viene a la mente y no puede ver a las personas de una manera pura, de una manera limpia, sino a través de lo que ya está guardado aquí. Es muy destructivo e le impide funcionar, le impide servir a Dios, obviamente. Y esto, hermano, según estos libros, esto que sucede en los ojos de no poder ver con pureza a las demás personas, no es algo que se quita de la noche a la mañana, según estos testimonios. Toma mucho tiempo para limpiar toda esa suciedad de la mente, de los ojos, y de poder volver a ver a otras personas con limpieza, sobre todo, ¿verdad? Un hombre a una mujer. Toma mucho tiempo, toma mucho trabajo en la palabra de Dios y en la oración, poder limpiar todo eso para poder volver a relacionarse con pureza. A lo mejor puede ser que no exista una conducta de irrespetuosa, puede ser que no, pero en la mente suceden muchas cosas. En la mente suceden muchas cosas. La persona puede estar conversando con toda normalidad, pero en su mente fabricando muchas cosas de lo que ya vio. Por eso, repito, requiere de mucho tiempo en la palabra de Dios, en oración, para limpiar y poder interactuar con pureza con otras personas. Porque así lo dice la Biblia, ahorita nos lo van a decir cómo debemos de relacionarnos, ¿verdad? Yo como hombre con las hermanas, con las mujeres, dice como si fueran tu hermana en la carne, así debe ser. Pero cuando esto ha afectado la mente, no es posible. No es posible. No se puede ver con pureza. Entonces destruye, hermanos, son consecuencias destructivas. Obviamente convierte a las mujeres en objetos, ¿sí? Ya lo mencionamos más atrás. La persona o el hombre en este caso ve a la mujer como un objeto nada más, algo que sirve, que se usa nada más. Sí, como cuando tú vas al baño y agarras el cepillo para los dientes, es un objeto que usas para una necesidad que tienes. Lo usas y lo pones. El hombre empieza a ver a la mujer como un objeto que se usa y se deja. Y esto va tanto para el casado como para el soltero. Porque el soltero, al no estar casado, pues empieza a ver a las mujeres, a las señoritas, como eso, como objetos. Y no le da seriedad ni valor a nada, ni al compromiso. Y es un juego. No se acerca de una manera respetuosa para cortejar a la joven y con miras al matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay un deseo de compromiso, ¿sí? Sino de lujuria.
y ve a esa jovencita como un objeto. Entonces, hermano, es bien destructivo. Por último, consecuencias en la persona que consume. Dice, cierra tus labios. Cierra tus labios para varias cosas. El pecado cierra tus labios primeramente para adorar a Dios. ¿Sabes por qué? ¿Sabe por qué esto cierra los labios para adorar a Dios? Porque la pornografía, hermano, no es otra cosa más que idolatría. Es un ídolo al que estás adorando. Has dejado de adorar a Dios para adorar a la pornografía. Ya no puedes adorar a Dios. Y Dios siempre ha sido muy tajante con la idolatría. Dios ha dicho claramente, no puedes servir a dos. No puedes tener dos. No puedes adorar a dos dioses. ¿Sí? No se puede. Cuando nuestro corazón va detrás de otros dioses, dejamos de adorar al verdadero Dios. Los labios se cierran. Pero no solamente se cierran para adorar a Dios, para buscarle en oración también. Si de por sí, hermano, uno lucha para orar, ¿verdad? Escuchaba yo una predicación donde decía, cuando tú vas a hacer cosas que son espirituales, todo se levanta en contra, dentro de la naturaleza caída, para impedir que lo hagas, ¿verdad? Va usted a orar y ¿qué le? Sueño, distracciones, llamadas, mensajes, esto y esto, lo otro. Se sienta a ver una película y se quita el sueño. No hay nada, no pasa nada. ¿Por qué no? Porque es una lucha espiritual en nuestro interior. Hay una naturaleza que no quiere las cosas que son de Dios. Si a esa lucha usted le agrega esta cadena, esta adicción, pues sus labios se van a cerrar para adorar a Dios, para buscar a Dios. La mente, si usted se dobla sus rodillas para adorarle, para cantarle, su mente va a estar en otro lugar. Y no va a poder adorar a Dios como lo hacía antes. Va a afectar. Aquel hermano que a lo mejor mientras estaba la alabanza se gozaba y exaltaba el nombre de Dios, ahora está indiferente. Sí. No empiece a voltear a ver, no. Eso es para que nosotros cuidemos nuestra vida. Siempre la palabra de Dios nos lleva a analizarnos a nosotros mismos, no a analizar a los demás. Sí, porque no va a pensar, hermano, se me da que aquel está consumiendo, porque lo he visto que no. No. Analicemos nuestra propia vida, ¿sí? Analicemos cómo estoy siendo yo. Eso inevitablemente va a pasar. El deseo, el fervor por servir a Dios, por hablarles a otros de Cristo. Y estos labios van a estar cerrados. Usted recuerda, ayer lo mencionamos poquito, la historia de este hombre Acán, que robó en Jericó ese manto y esas piezas de oro. ¿Qué fue lo que le pidieron que hiciera cuando lo trajeron al frente de la congregación? ¿Recuerda? ¿Qué le pidieron? ¿Qué le dijo Josué que hiciera? Que glorificara a Dios. ¿Y qué cree que pasó? No pudo. Tuvo que reconocer su falta, su pecado. El pecado cierra nuestros labios para adorar a Dios, para compartir el evangelio, para todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Y son pecados que se agregan, hermano. Porque el pecado no nada más es lo malo que hacemos, sino lo bueno que dejamos de hacer. Entonces a ese pecado agréguele otra lista de cosas que debería estar haciendo y no estoy haciendo por causa de la esclavitud a la pornografía. Entonces es como una bola de nieve, hermano, que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Mencionar, hermano, una serie de consecuencias en la mujer o cónyuge. Permite terceros, o sea, la pornografía es como meter otras personas en la intimidad matrimonial.
Esa es la verdad. No hay otra manera de decirlo. Estás incluyendo otras personas en tu intimidad. La persona puede estar teniendo intimidad con su esposa y pensando en lo que vio en otras personas. ¿Sí? Imagínense cómo daña eso la intimidad matrimonial. Porque es una entrega. La Biblia dice: entréguese el esposo a su esposa, su esposo, la esposa a su esposo. Es entregarse, pero no más entregarse físicamente. Se entrega mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, todo. Pero si usted está pensando allá, usted no se está entregando. ¿Sí? Usted está pensando en otra persona. Y la Biblia dice, Jesús dijo, que cuando estoy codiciando a alguien más, estoy cometiendo adulterio. Ahí en la intimidad matrimonial, ahí en el hecho matrimonial, puede estar cometiendo adulterio. Entonces eso daña al cónyuge, a la esposa en este caso. 2, quebranta su corazón. Cuando la persona se da cuenta o conoce o descubre esto, se va a sentir engañada, defraudada. ¿Por qué? Porque sabe que el esposo ha estado pensando en otras personas. Entonces eso va a dañar el corazón. Cuando la Biblia nos ha mandado a nosotros como varones a amar a nuestras esposas de la manera en que Cristo amó a su iglesia, de cuidarlas, de protegerlas, y no se trata nada más de un cuidado físico, de todos los sentidos. Yo estoy a cargo de cuidar su corazón, sus emociones, su estabilidad. Todo eso es mi responsabilidad como varón. Y esto obviamente daña su estabilidad emocional. Y no por un día. Ay, se le va a pasar. No, no se le va a pasar tan rápido. Ahorita lo vamos a ver eso. 3, crea inseguridad en el corazón de la esposa, en ella. La mente de la esposa será bombardeada por muchas preguntas sobre lo que realmente está sucediendo en su matrimonio. ¿Cuánto tiempo llevará? Cuando estábamos en la intimidad, ¿en quién estaba pensando? Todas esas preguntas van a estar bombardeando la mente de su esposa, de la esposa. Y va a haber inseguridad. ¿Por qué? Porque la realidad no va a competir con esa fantasía. No. Si usted en su mente está viendo nada más a modelos y cosas que ha visto, hermano, eso no es real. Eso no es real. Y esto, hermano, vámonos un pasito atrás. Hermano, yo no veo pornografía, pero sí está viendo a los modelos que salen aquí y allá. Y a veces eso termina comparándolo con su esposa. Eso es muy dañino, hermano. Eso, entendamos, eso no es real. Cuando usted ve una modelo en una fotografía, hermano, usted no sabe todo el proceso que se ha llevado a cabo para conseguir esa fotografía. ¿Sí? Maquillajes, un montón de cosas. ¿Sí? Y de pronto el varón está viendo, ay, y luego voltea a ver a su esposa. No, pues es que, como si nosotros estuviéramos. Pero, ¿a qué vamos? Eso es algo irreal. Esa persona, esa modelo, no está cuidando niños, no está atendiendo a su esposo, está metida 24 horas casi del día para presentarse de esa manera. Eso es algo irreal. Cuando yo veo a mi esposa, yo veo verdaderamente a una mujer que no solamente está cuidando de su apariencia física, sino de su belleza interior, como dice la Biblia, que se adorne no solamente externamente, sino internamente. Y esas cosas yo no las voy a encontrar en todo eso que muestra el mundo. Aprecie y valore lo que tiene en su esposa. Una esposa que lo ama a pesar de cómo me veo, ¿verdad? Porque así que galán que seamos, pues no somos. Sí. Y así nos aman, hermano. Nos aman cuando se nos empieza a caer el cabello, ¿verdad? Cuando nos sale la pancita, nos aman también.
valore ese amor que es puro, que es sincero, y deje de fantasear con cosas que son irreales, que solamente dañan la intimidad matrimonial y dan inseguridad. A mí me ha tocado escuchar cuando hombres, lo he escuchado de personas no creyentes, espero que no suceda en los matrimonios creyentes, pero he escuchado cuando le dicen, es que ¿por qué no te puedes ver así? Es que ¿por qué no haces esto para que te veas y esto? Y crean inseguridad en sus esposas, porque la esposa piensa que no es suficiente lo que hace, la forma en la que se arregla, y se empieza a comparar con lo que sale en la televisión, en las películas. Y una mujer que atiende su hogar, que atiende a sus hijos, o incluso a veces tiene un trabajo, no puede hacer eso. Pero ahí está el varón, neciamente dañando el corazón de su esposa por la fantasía que está en su mente. Daña, hermano, daña, crea inseguridad en nuestra esposa. Tenga cuidado. Deje de ver cosas que pueden dañar. Aunque no sea pornografía explícita, tenga cuidado con lo que ve. Tenga cuidado con esas muestras en televisión, series, películas, en el teléfono, de mujeres así. Guarde sus ojos para su esposa. Guarde sus ojos para su esposa. El divorcio se convierte en una posibilidad, obviamente, hermano. ¿Por qué? Porque ha habido infidelidad. La pornografía es infidelidad. Y aunque sabemos que puede haber restauración y sabemos que debemos de buscar en el Señor cuando es posible restaurar, el divorcio siempre va a existir como una posibilidad en la mente del cónyuge después de descubrir esto. Entonces tengamos cuidado. Olvidar lo que sucedió jamás sucederá. O sea, una vez que la esposa se da cuenta, no se le va a olvidar al día siguiente. No, va a estar en su mente, va a estar en su mente, va a estar en su mente. Y aunque Dios le ayude a perdonar y exista restauración, esa restauración no es amnesia, no se borra. ¿Sí? A lo mejor Dios puede restaurar el hogar y ayuda a la esposa a perdonar y el esposo es libre de eso. Gloria a Dios por ello, pero eso no se borra. Ahí se queda. Daña, hermano, daña. Podrá cicatrizar, podrá sanar la herida, pero queda la marca, ¿verdad? De la cicatriz. Yo aquí tengo una, andaba de vago, de niño, y se me sanó rápido. A los niños se les sana rápido, pero la marca ahí quedó y todavía la tengo. ¿Sí? Así es las heridas, así es la cicatriz. La sanidad es un proceso largo para ella. No solamente el esposo tiene que atravesar por un proceso de restauración, sino la esposa, un proceso de sanidad que será largo. La intimidad se hace añicos. La intimidad se ve afectada por los pensamientos que inevitablemente llegarán a la mente del que consume la pornografía y las dudas que vendrán a la mente de la esposa o del cónyuge. De modo que cuando se intente tener intimidad, todo esto va a invadir y va a tomar otra vez mucho tiempo para restaurar y sanar. Los celos ganan validez, obviamente. Obviamente, crecerán celos. Y pues en cierta forma están justificados. O sea, ha habido una provocación, hay una razón para sentirlos. Se abre la puerta a Satanás, que ese está, mire, listo para entrar y destruir el hogar. No hay cosa más fuerte o más importante que el enemigo busca que destruir las familias. Le encanta destruir la familia. ¿Por qué, hermano? Porque no nada más causa daño momentáneo, sino muchas veces a través de generaciones. ¿Sí?
el divorcio o estos problemas terminan afectando a los hijos y los hijos crecen con aquello y a veces eso se repite y se repite y se repite. De modo, hermanos, que abrir la puerta a Satanás es un error gravísimo. Claro, hay esperanza en Jesucristo. Ahorita vamos a hablar de eso, hermano, pero no juegue, porque el enemigo no viene a jugar, ¿sí? Nuestro enemigo no juega con nosotros. Nosotros a veces pensamos que estamos jugando. Él no está jugando, ¿sí? Él en su objetivo está destruirnos. Él quiere destruirlo. Él no quiere ser su amigo. Él quiere destruirlo. Máxime si es un hogar cristiano, porque va a dañar el hogar, va a dañar la iglesia y va a dañar futuras generaciones. ¿Y dónde va a intentar romper? Precisamente en el matrimonio, en la intimidad, a través de este anzuelo de la pornografía. Se ha roto la confianza, obviamente. Siempre va a haber esa duda, ¿sí? La infidelidad se ha vuelto real. Y por último, se pierde el respeto. ¿Qué respeto puedo yo esperar cuando yo mismo lo he quebrantado? Cuando yo mismo he hecho esto, aquello. ¿Qué respeto puedo pedir? Si hay algo que en el hogar la Biblia manda que se le dé al marido, es este respeto. Pero yo soy responsable de cuidar ese respeto a través de mi conducta. Pero cuando yo me involucro en estas cosas, pues yo voy a perder el respeto. No que mi esposa me lo pierda, yo mismo lo he perdido a través de mi conducta. ¿Con qué autoridad voy ahora a decirle a mi esposa, a mis hijos, si yo mismo me he encargado de destruirlo? Se pierde el respeto. Hermanos, son muchas las consecuencias que considero que nos deben llevar a ver este tema con un temor verdaderamente, de decir ni poquito. O sea, de verlo con tanta reserva que ni siquiera nos pase por la mente jugar con eso. Como decía el apóstol, ni siquiera se mencione entre vosotros. O sea, no lo contemple ni poquito. Huya de eso. Espero yo que esta información que se está dando nos lleve a desarrollar ese temor hacia ofender a Dios de esta manera, hacia ceder a nuestro enemigo de esta manera. No, que cuando se presente por accidente algo, inmediatamente huya, acuda a Cristo inmediatamente, porque esto es muy peligroso. No piense que usted lo puede resolver, no piense que usted puede vencerlo. Acuda a Cristo. ¿Qué necesidad tiene que luchemos en nuestras fuerzas si tenemos a Cristo y tenemos al Espíritu Santo que están para ayudarnos? Acuda a Él, protéjase en Él, pero siga sus instrucciones. No nomás es, Señor, ayúdame, pero yo sigo haciendo aquí y acá. No. Si Dios le dice corta, arráncate el ojo, es arranca esas fuentes de donde tu mente se puede alimentar. Rompe de tajo. Si el internet está siendo un problema, hermano, córtelo. A lo mejor temporalmente, en lo que su vida espiritual se fortalece. Corte de tajo. No es el tema, hermano, pero a veces la adicción al teléfono es una ventana o una puerta a la pornografía. O sea, me refiero, hay una adicción no a la pornografía, sino al teléfono, al uso del teléfono. Pero el tiempo desmedido en este dispositivo es un riesgo enorme a que la pornografía llegue. Entre más tiempo yo invierto aquí, más tiempo estoy expuesto a ese peligro, a esos accidentes. De modo, hermanos, que cerremos puertas, cierre puertas. A veces nos creemos ese engaño de es que lo necesito mucho. Es cierto, es muy útil, yo no digo que no, hermano. Sobre todo ahora que ya puede uno hacer pagos y tantas cosas por el teléfono, es muy útil.
pero limite su uso a cosas que realmente necesitan, hermano. Todo eso, mire, por ejemplo, las redes sociales son muy útiles, pero a veces nos volvemos dependientes de. En la mañana, antes de orar, lo primero, híjole, a ver si me pusieron, cuántos likes me pusieron, a ver qué comentó la hermana. No lo necesita. Yo a veces cuando veo estas cuestiones, yo me pongo a pensar, ¿y si lo dejo de hacer, qué me va a pasar? ¿Sabe yo qué hago con Facebook? Yo me salgo, o sea, saco la cuenta completamente. Para que cuando a veces Facebook, tengo que meter mi correo electrónico, contraseña otra vez. Me ayuda, ¿verdad? A que si lo dejo siempre abierto, que es tan fácil nomás abrirla y ahí va. Y ya nomás empieza a darle así, y ahí se va el tiempo. Aún aunque no sean cosas malas, hermano, ¿sí? Pero es abrir una puerta, es tomar riesgos. Úselo en lo que lo necesita y hágalo a un lado. Hágase disciplinas con el uso del teléfono en su hogar. No es fácil, pero hagámoslo, hermano. Vale la pena. Disciplinas de decir, este tiempo no. ¿Sí? Voy a orar, no se lo lleve, hermano, déjelo allá. Imagínese, está orando. No, hermano, va a leer la Biblia, hágalo a un lado. Por eso yo le animo a que tenga, es cierto, es muy útil tener la Biblia en el teléfono, pero tenga su Biblia física. ¿Sí? Lean en su Biblia física. ¿Por qué? Porque si está ahí leyendo ahí, y ya se va a Facebook, se va acá, allá, y ya deja de leer la Biblia. No, lea su Biblia física para que evite eso y déjelo allá en el teléfono. Sí. Cuando estamos en la mesa con nuestros hijos, deje el teléfono. A mí a veces se me pasa y mi esposa es la que, ¿sí? Entonces, hermano, eso es algo peligroso. Ayer lo mencionábamos, la forma en la que vemos la televisión, series y todo eso, también son peligros. Ahorita después vamos a hablar, cuando hablemos sobre cómo protegernos, un poquito más de eso. Bueno, hermanos, ¿cómo llegué aquí para finalizar esta sesión? Decía ayer nuestro hermano Saúl algo, sí creo que fue nuestro hermano Saúl. Esto no se llega de hoy y mañana y ya estoy metido ahí. No, esto lleva procesos, cosas que dejamos de hacer, que descuidamos y que abren puertas. ¿Sí? Por ejemplo, minimizando y comprometiendo la integridad. Cuando nosotros minimizamos el valor de la integridad, es más probable que lo comprometamos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Es que tanto es poquito, no pasa nada. Al cabo nadie es perfecto. Es cierto, hermano, pero ojo aquí, nadie es perfecto, pero la Biblia sí nos llama a ser o buscar ser irreprensibles, a ser íntegros. Eso sí es una meta alcanzable y no solamente opcional, sino un mandamiento de parte de Dios. ¿Sí? No puedo ser perfecto, pero sí puedo llevar una vida irreprensible. Cuide eso, valore eso, el llevar una vida irreprensible. No vale la pena manchar mi vida por momentos y cosas que no valen la pena, hermano, que no tienen valor. No valen la pena. Y no nos justifiquemos con ese pensamiento, es que nadie es perfecto, hombre, pues todos. El hermano acaba de decir que el 90%, pues no, hermano. Guarde su integridad, guárdese sin mancha para el regreso del Señor, irreprensible. Vale la pena el esfuerzo, hermano, vale la pena. Vea la vida de Daniel, la vida de José, que supieron tomar sabias decisiones en el momento en que tal vez muchos pudieron haber pensado, no pasa nada, poquito. Pero ellos se determinaron en su corazón no ensuciarse, no contaminarse, y la recompensa de Dios fue muy grande para José, para Daniel y para cada uno de estos hombres que la Biblia menciona. Vale la pena, hermano,
guardarse en integridad, en pureza. Tiene beneficios enormes para la vida matrimonial, para la vida familiar, para la educación de los hijos, para el servicio a Dios, para ser usados. Ayer cerramos con este versículo en 2 Timoteo 2:21, ¿sí? Que el que se guarda, dice, si alguno se guarda de estas cosas, será un vaso para honra. ¿Sí? Ahí dice en 2 Timoteo, hay vasos en una casa, unos de madera, otros de oro. Unos son para usos no tan importantes y otros para usos más especiales, ¿verdad? Antes se acostumbraba mucho, ya casi no, ¿verdad? Pero antes se acostumbraba mucho en las abuelitas o mamás que tenían una alacena, ¿verdad? Donde tenían la vajilla, la buena, ¿verdad? Y esa nomás salía en momentos especiales, ¿sí? Había los platos de plástico, ¿verdad? Para la semana, pero cuando había una cena especial salía la vajilla, la buena, ¿verdad? Sí. Casi de oro, ¿verdad? La vajilla. Eran vasos de honra para usos especiales. No es igual que el vaso que está ahí en el baño para los dientes, ¿verdad? Para lavarse los dientes. En la casa de Dios también hay vasos para honra. Hay vasos de hombres y mujeres que le dan seriedad e importancia a la piedad, a la santificación y se guardan. No estoy hablando de legalismos, de personas que se sienten santurronas, no, de personas que entienden su necesidad de Dios, que dependen de Dios, que se entregan, no porque se crean más espirituales, sino porque se saben débiles y se entregan a Jesús para depender de Él. Y Dios los usa de maneras especiales, para usos honrosos. Joven, guarda tu vida y Dios te va a usar para cosas especiales. Si tú no te guardas, si tú le das rienda suelta, Dios puede tener misericordia de rescatarte, seguro que lo puede hacer. Pero todo el tiempo que desperdiciaste, probablemente ya no vas a hacer las cosas que pudiste haber hecho para la gloria de Dios si te hubieras guardado. Eso te lo aseguro. Porque la restauración a veces lleva mucho tiempo más. El tiempo que perdiste, como dice Pedro, dice, ya perdimos mucho tiempo en las cosas del pecado. Ahora vivamos nuestra vida entregada a Cristo. Pero el joven que ha nacido en un hogar cristiano, que no se ha desbalagado en cosas y que se ha guardado, hermano, es una bendición. Valóralo. No te sientas menos de tus compañeros de la escuela o de los vecinos. Es que a mí mi mamá no me deja andar acá y allá. Es una bendición. Si tú te guardas para el Señor. ¿Has leído la historia de Timoteo? ¿A los cuántos años se lo llevaron? Más o menos. Era un joven, aproximadamente de 16 años. Dice, fíjese, a mí me llama mucho la atención, me parece que es en Hechos 16, donde dice que llegó Pablo a esta ciudad donde él vivía, llevó consigo. Pero ¿sabe por qué se lo llevó? Porque ya había un testimonio de los hermanos de que era un joven entregado y fiel a Dios. A su corta edad. No se lo llevó para que, pues para ver si se corrige, hermano. No, se lo llevó porque había un testimonio que le respaldaba siendo jovencito. Al grado que terminó siendo pastor en la iglesia de Éfeso, siendo un joven. Y Pablo le tiene que decir, ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, quiere decir que ya estaba sirviendo a Dios siendo un joven. No te tienes que esperar, joven. Guárdate, conságrate a Dios, vale la pena. No eches a perder tu vida por cositas que parecen pequeñas, pero terminan destruyendo todo. No minimicemos la integridad. ¿Cómo llegué aquí? Una persona que está en esta adicción, no buscando intencionalmente la santidad. ¿Sí? La santidad, hermano, no va a llegar nomás porque sí, hay que buscarla. Si yo dejo de buscarla, quiere decir, no, yo no voy a permanecer en un punto neutral. No existe. Dejas de buscar a Dios y te vas a ir a las cosas del pecado. Así es de fácil. Los metros que dejas de recorrer hacia Dios, los empiezas a recorrer hacia el mundo y las cosas del mundo. No hay punto neutral. Si no buscamos la santidad de una manera intencional, no vamos a llegar a ese punto.
Y quiere decir que estamos permitiendo en nuestra vida cualquier tipo de pecados. A lo mejor silenciosos, ocultos, no escandalosos, pero al final de cuentas son pecados que nos impiden y que nos genera un ambiente para más y más tentaciones y más peligros. Busca intencionalmente la santidad. ¿Qué significa eso? Buscar intencionalmente la santidad. Tomar pasos, decisiones, determinaciones que me llevan a, ¿sí? Yo quiero ir a Cancún. ¿Cuántos quieren ir a Cancún, hermano? Vaya con hermanos. Se crea. Trabaja en el mundo hispano, no se crea. Yo quiero ir a Cancún. ¿Usted cree que porque yo digo eso voy a ir a Cancún? No, hay que planear, ¿verdad? Hay que tomar pasos, hay que ahorrar, ¿verdad? Hay que ir haciendo un plan de viaje, ¿verdad? Si no sabe cómo, la hermana Marta también tiene experiencia en eso. Ella nos ayuda, ¿verdad? Y aquí mi hermano, aquí paquetes, aquí y allá. Pero hermano, las cosas no suceden nomás porque tenemos un deseo. Hay que tomar pasos, hay que ser intencionales. Voy a hacer esto y esto. ¿Y dónde están esos pasos? Pues en la palabra de Dios. Debo buscar de manera intencional. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey. Él tomó una decisión, una determinación. No dijo, ay, pues a ver qué va pasando, ¿verdad? No, él tomó decisiones previas. Ok, me van a ofrecer esto. Platicaron y dijeron, no. De modo que cuando llegó el ofrecimiento, no estaban, pues fíjese que es que mi papá es cristiano. Y no. Él dijo, no. ¿Va a haber consecuencias? No. Los jóvenes, cuando les dijo Nabucodonosor que se inclinaran a la estatua, ellos no iban dudando qué haremos. No, ellos habían determinado no inclinarse. Y les dijo Nabucodonosor, nadie los va a proteger de mi mano. Y ellos dijeron, esto me encanta. Dijeron, sepa, rey, que Dios nos puede proteger, tiene el poder. Pero aún si no decidiera protegernos de esto, no nos vamos a inclinar. Eso, hermano, esos son determinaciones. No importa las consecuencias que yo pueda tener por hacer esto. Yo sé que a Dios le agrada, yo sé que es la voluntad de Dios, lo voy a hacer. Punto. No entra en discusión en mi mente, en mi corazón. He determinado hacerlo. También llegamos ahí dejando de proteger nuestros sentidos, ojos, oídos. Ten cuidado con lo que escuchas, con lo que ves. Conversaciones en mi escuela, en mi trabajo. Uy, hermano, es difícil, hermano. Yo tengo un trabajo donde estoy rodeado de personas que no conocen a Cristo. Y cuesta trabajo, hermano, porque de un momento a otro se van de una conversación normal a una conversación horrible. Entonces estoy ahí como que, híjole, ya empezaron con sus cosas, ¿verdad? No me puedo aislar en mi trabajo porque yo tengo que ser luz, tengo que brillar, tengo que compartir el evangelio, pero tengo que ser sabio en qué me involucro. Porque a veces nos equivocamos y nos engañamos diciendo, es que tengo que hablar como ellos y estar como ellos para que se identifiquen y crean al evangelio. No. Una cosa es estar cerca para mostrar la luz y otra cosa es involucrarse con la manera en la que viven. Son dos diferentes. Yo puedo estar en medio de personas que no tienen temor de Dios y brillar en medio de ellos, no volverme igual que ellos. Ese no es el punto. ¿Sí? No me voy a aislar, cierto, pero estando en medio de ellos tengo que marcar la diferencia, porque ellos, hermanos, lo notan. Y cuando usted va y le habla de Cristo, estás platicas igual con nosotros aquí, te ríes igual de todo lo que decimos. Y eso es cachetada, hermano. Entonces tengamos cuidado, joven, ten cuidado con tus amistades, con lo que escuchas, con lo que ves. Mis compañeros de trabajo saben, porque sí lo hacen.
Yo me he dado cuenta. Mira, ven. Y a veces yo estoy cerca y me dicen, usted no, Aaron, usted hágase para allá. Gracias a Dios por ello, que saben que yo no voy a mirar eso. Hasta ellos mismos me dicen, usted hágase para allá. Qué bueno que te identifiquen de esa manera. Eso es bueno. Hasta te ayuda para protegerte. Protege tus sentidos, tus pensamientos, tus oídos, lo que ves. También llegamos ahí cuando abandonamos las disciplinas espirituales. Dejamos de hacer lo que debemos hacer espiritualmente y bajamos nuestras defensas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Dejamos de buscar a Cristo, o en Cristo, la satisfacción. Cristo es lo único que llena nuestro corazón. Nada más. Nada más. Dice un canto, Jesucristo basta. Él es suficiente. No busques satisfacción en otras cosas. Busca la satisfacción en la persona de Cristo. Llénate de Cristo. No te llenes de chatarra. Llénate de verdadero alimento. Porque la chatarra no alimenta, pero sí llena momentáneamente. De modo que cuando ya la Biblia, no, pues ya viene lleno, pues ya, ¿verdad? Si yo antes de llegar a mi casa, mi esposa me tiene la comida, pero yo voy, antes de llegar a mi casa, me eché una bolsa de papitas y una soda. ¿Me alimenté bien? No. Pero ¿cómo voy a llegar a mi casa? Si yo me lleno de cosas del mundo y quiero después leer la Biblia, ¿te alimentó? No. Pero sí te da esa sensación de que ya estás lleno. Cuida eso. Dejando de cultivar la intimidad en el matrimonio también nos lleva a eso. Esto obviamente va para los casados, no para los jóvenes. Cuidemos la intimidad en nuestro matrimonio. Guárdelo, hermano, es un tesoro, es un regalo de Dios. Cultívelo, pase tiempo con su esposa. En muchos sentidos debemos dedicar tiempo a nuestras esposas, hermano. Yo sé que cuando tenemos niños chiquitos a veces es un poquito difícil, ¿verdad? Y hasta mi esposa para todos lados los quiere llevar. Pues yo también, ¿verdad? Pero le digo, hay veces que necesitamos un tiempo nada más tú y yo. Es importante. No va a ser todos los días, no se puede, pero sí frecuentemente. Pase tiempo para platicar, para desarrollar esa relación con su esposa. Eso es muy importante. Eso nos protege, nos protege. Bueno, hermanos, de esta manera termino. Espero estar en tiempo, de repente me pierdo un poquito, pero según aquí estoy bien, parece. Entonces, esta sesión de consecuencias de la pornografía, hermano, no se vaya, ¿verdad? Todavía hay cosas muy importantes, interesantes, y sobre todo, pues también va a haber esa sorpresa o esa regalo. Va a haber, creo que preguntas, algo así sobre aritmética para recibir el libro, ¿verdad? Algo así está preparando el hermano, así que no se vaya. Dios le bendiga, hermano.